Bienvenidos al 13º episodio de Antropoidesos. En esta ocasión me acompaña Emiliano Milesi, que, bueno, voy a dar una pequeña introducción tuya de acuerdo a tu biografía y lo que vi en tu página. Ok. ¿Sí? Emiliano es creador y visionario cuya práctica se centra en la exploración estética y la narrativa, en la construcción de emociones, con un enfoque único que combina una sensibilidad contemporánea con un profundo respeto por la cultura y el detalle. Él crea universos inmersos que no solo comunican, sino que también cuentan historias, y su trabajo se abarca desde el diseño hasta la dirección creativa. Está marcado por un compromiso con la evolución constante y la búsqueda de nuevas formas de expresión artística. ¿Cómo estás, Emiliano? Bien, gracias. Bueno, eso intentamos hacer. A veces sale, a veces no, pero sí, Bueno, gracias. muy bienvenido al podcast. Eres la primera persona que viene a hablar más como desde una perspectiva tal vez de fashion, pero incluyendo que eres también historiador de arte o te formaste Crítico, sí, también sí, sí. en crítico de arte. ¿Qué me puedes hablar un poquito de tu background, de dónde sales, qué es de ti? Bueno, soy de Argentina, nací en Buenos Aires. Terminando el secundario, eh, fui a hacer un intercambio a Alemania, donde Ok. hice un curso de pregrado enfocado en arte. Luego estudié diseño, indumentaria y ahí empezó como a nacer, ¿no? Como este interés por la moda, el diseño, la creatividad. Em, Me fui, pero bueno. Em, Ahí empiezo a trabajar en paralelo como junior en una revista, en Ok. Cosmopolitan, bastante Ah, conocida. claro, bueno. Apenas tenía 20 en los primeros años de la facultad y luego o sea, no llegué a terminar la carrera indumentaria porque trabajando me di cuenta que no quería ser diseñador. Ok. Me faltaron un par de materias y la tesis y para todo el mundo es como una lástima de por qué no hiciste ese último esfuerzo y yo, Si que escucharías el... Ah. 1000 veces toda mi vida. Sí. Em, pero necesitaba enfocarme como en algo que me diera más herramientas en lo que quería hacer o en lo que estaba haciendo. Entonces ahí empiezo a estudiar crítica y curaduría en artes, Ah, wow. para darle En como... Alemania. No, en Buenos Aires, en la En Buenos Universidad Aires. Nacional de las Artes, sí. Ok. Y luego de eso hago mi especialización en Alemania sobre arte y retail y moda, como era una mezcla de todo, un intensivo. Después vuelvo a Buenos Aires y o sea, desde los 18, 20 que trabajo en moda, o sea, como fuerte, intenso y con todo lo que va alrededor, ¿no? Pero siempre tratando de ponerle como una mirada o un enfoque o una búsqueda desde otro lugar, ¿no? También como tú estas idas y vueltas de la dicotomía, ¿no? Como a veces uno siente que alimenta un mercado que es súper cruel o que la gente lo ve súper cruel, pero también es un mercado y una industria súper grande con mucho valor agregado, que mucha gente trabaja y mucha gente depende, mucha gente consume. Entonces siento que también muchas veces las luchas son más efectivas desde adentro y, y siento que tener grandes vidrieras y grandes presupuestos son grandes oportunidades para comunicar mensajes. Sí, claro. Y bueno, interesante, digo, es entendible que obvio encuentras un puente dentro de estas dos disciplinas, ¿no? Que es como más hacia lo fashion y también hacia el arte. ¿Qué es lo primero que te llama más bien como a un comienzo de tu vida para empezar a decir como tengo algún tipo de sensibilidad en lo que veo o me gusta lo que veo y quiero dedicarme a esto? Bueno, desde chico siempre mis padres, mi madre me incentivaron mucho en la creatividad, ¿no? Siempre se dieron cuenta que había algo ahí, entonces mi infancia la recuerdo como muy crafty, ¿no? Como muy de hacer manualidades y hacer cosas con papeles y escenografías y los legos, ¿no? Esta cosa como de construir eh, microespacios y microuniversos siempre me llamó la atención.
Y cuando tenía como unos 15, 16, una tía que era tejedora empieza a trabajar con un diseñador muy importante de Buenos Aires, muy vanguardista, muy disruptivo. Y resulta que la primera colección en la que colaboran la invita al desfile, ¿no? Y mi tía le invita a mi madre para que la acompañe y yo medio que me sumo de atrevido Mm. para ver qué era, ¿no? Como esta curiosidad de qué es ir a un desfile. No tenía mucha idea. Y desde que me senté hasta que salí en el Fashion Week, em, habrá durado todo media hora, 40 minutos, los desfiles no duran tanto, entendí que ahí quería estar, que ahí quería hacer algo. Mm. No sabía qué, si era ser diseñador, si iluminar, si ser... No entendía cuál era el rol y no sabía tampoco cuáles eran los roles que existían ahí. Por eso diseño indumentaria fue como la puerta de ingreso a todo Mm. este mundo. Ok, pues qué loco. Y bueno, o sea, ¿por qué tipo crítica de arte? O sea, ¿qué es lo que te llama de esa? Digo, obviamente hay una historia impresionante, ¿no? Y ha habido muchos escritores al respecto Mm. y muchos observadores, supongo, de obra que hace otro creador también, ¿no? Y que se curan esos espacios desde cientos de años, ¿no? Pero, ¿qué es lo que te llama de esa disciplina específica? Bueno, cuando cursé diseño indumentaria, sí, perdón, le doy vuelta para que quede más limpio. Cuando cursé diseño indumentaria, las materias que más me interesaban, o sea, desde el curso de ingreso ya tuvimos antropología y me encantó. Mm. Yo estaba súper chiquito y siento que del curso de ingreso fue la materia que más me llamó la atención. Y en el primer año tuvimos sociología enfocada en la moda y también hubo algo ahí que un poco me capturó. Y en paralelo teníamos historia del arte, ¿no? Digo, por suerte, el programa de la carrera en la universidad en la que la cursé, que fue en la Universidad de Buenos Aires, tiene una mirada muy global del mundo del diseño y del arte. Digo, se entiende como que ahora que estamos en esta cosa de la metareferencia, de que todo es la referencia de la referencia de la referencia y no salimos de ahí, por suerte nuestros profesores y la directora de la carrera en ese momento, que era una socióloga muy importante, Mm. nos alimentaban como en la búsqueda en otras áreas, ¿no? Y siempre me quedo como esa espina de qué hay más allá de esos lugares. Digo, moda uno puede estudiar y se puede retroalimentar de la misma moda, ¿no? Pero qué hay más allá de la moda, qué alimenta la moda, de dónde salen las tendencias. Claro. Entonces, para entender ese detrás de escena y entender de dónde vienen las cosas y por qué funcionan de esa manera, siento que hay que ir un poquito más profundo. Sí. Que cuando tuve la oportunidad de dar clases es lo que intenté como dejar a mis alumnos, ¿no? De no quedarse en Pinterest viendo looks, sino como entender un poquito más qué pasan otras cosas en la economía, en la sociedad, en la cultura, en los tiempos. Y cuando uno entiende esas cosas puede tomar decisiones estéticas con otra seguridad también. Sí, crear alguna reacción más poderosa, Justo. supongo, bueno, en quien use o quien vea estas cuestiones ahí estéticas. Pues sí, siempre cualquier perspectiva estética creo que da mucho a la contemplación y a un cambio societal, ¿no? Muchas veces también puede que reafirme ciertas tendencias, ¿no? Entonces, supongo que hay un sentido de resistencia interno constantemente, tanto para un status quo como para los que no quieren pertenecer a eso, ¿no? Sí, es muy complejo y la red es muy amplia. O sea, el que no quiere pertenecer, pertenece también. Claro. Es inerte al ser humano querer pertenecer. Es la negación de, pero... Sí, o sea, como... va en paralelo a la existencia. Mm. A veces uno se resiste más o a veces otros tienen la necesidad más fuerte de pertenecer, pero todos necesitamos identificarnos con algo y comunicar esa identificación. Y la ropa y el vestirse, el habitarse en el indumento es uno de los primeros lenguajes que uno tiene, ¿no? Frente al otro. Digo, uno inconsciente y conscientemente todo el tiempo está leyendo qué tiene el otro, cómo lo habita. Mm. Cada cultura tiene como sus reglas, cada subgrupo dentro de la cultura tiene como sus modismos, sus estéticas, sus rituales. Sí.
Entonces, al ser algo tan primario, el vestirse, o sea, el hombre necesitó vestirse para abrigarse, para taparse, para crear intimidad, o sea, tener como una segunda piel. También después empezó como esta cosa de crear un personaje, ¿no? en el vestirse. Y eso refleja dónde estoy, a dónde quiero estar. Sí, tenía yo un profesor de ética en la universidad que se llamaba, o se llama, no sé cuál es su estatus, que se llamaba William Desmond. Y bueno, el tipo me dijo en una clase justo lo que me estás diciendo, como a pesar de que creas que no importa, ¿no? Todos realmente estamos juzgando de manera estética cómo nos vemos, cómo quieren que nos vean, nuestras afiliaciones, muchas veces muchas culturas tienen literal como esta jerarquía impuesta en la moda, ¿no? O podemos pensar literal en los militares que usan un tipo de uniforme que lleva cierto rango a cierto XY, ¿no? Y creo que sí, es curioso ver cómo es que eso te puede mostrar de un microcosmos algo mucho más amplio que se comunica con el colectivo. Igual, no es lo mismo, pero el escritor Octavio Paz también reflexiona como sobre el lenguaje y el uso de la escritura, ¿no? Como buen poeta, escritor. Y decía que realmente estamos utilizando algo que es colectivo, ¿no? Como nosotros interactuamos con palabras que evolucionaron en el tiempo, ¿no? Pero de alguna forma, tal como tú en tu nicho, tienes la forma de tener cierta libertad para usar ese colectivo a tu manera y a cambiarlo y a cuestionar y a resistir. Se me hace curioso, interesante. Hay como muchas partes, ¿no? Como para Sí. analizar Adelante. y desglosar. Em, Vamos como a la base de vuelta. El habitarse como pertenencia, ¿no? Como responder a un sistema. Y mucha gente siente que está afuera, ¿no? Y siempre nosotros, los que trabajamos en la moda y los que estudiamos un poco, hacemos ah, referencia a la escena de esta película de David Prada, El Diablo viste la moda, donde están eligiendo entre dos cinturones muy parecidos, un celeste. eh, donde Anne Hathaway dice, bueno, medio que da igual, y la editora entra como un conflicto y hace una explicación de que no todo da igual y por más que vos sientas que estás afuera, el sistema está preparado para que vos estés afuera y sigas consumiendo y sigas perteneciendo o sigas queriendo demostrar algo. Y ahí está lo divertido y lo perverso un poco también de la moda, ¿no? Porque la moda juega mucho con eso. La moda nace o sea, formalmente como un sistema económico después de la Revolución Industrial, donde antes no había temporadas. O sea, esto que conocemos ahora de otoño, invierno, crucero, todas estas cosas son como... Claro. Entonces se crea este sistema en el cual necesitaban vender telas. La Revolución Industrial, como todos sabemos, fue textil Sí. en los inicios. Entonces necesitaban vender telas. Entonces para vender telas necesitaban vender ropa. Y se crean las temporadas, basado un poco también en lo que venían estudiando los burgueses de las leyes suntuarias de los monarcas. Entonces, aprovechándose de eso, del sentimiento de pertenencia, que es de lo que venimos hablando, crearon como una pirámide, donde la gente siempre quiere estar un escalón más arriba del que está. Y encontraron al indumento y al vestirse como una gran herramienta para comunicar eso, que era lo que hacían antes de la Revolución Industrial, ¿no? Sí, que la etiqueta tipo del rey de Exacto. Inglaterra o Francia o el Sí, presidente siempre es muy específica, y que ¿no? cada estrato social tenía una ley muy estricta para vestirse. O sea, hasta, no sé, en el extremo de la monarquía francesa hasta se decía qué botón y cómo tenía que estar cosido para comunicar si eras de qué parte de la burguesía o de qué parte de la nobleza.
Entonces un poco se usa eso y se toma para usarlo comercialmente. ¿Y por qué crees que hay como esa decisión consciente, tal vez de estas noblezas, para crear un estatus específico? ¿De dónde viene, crees, ese instinto o esa, sí, como Es que impulso? volvemos a esto que el vestirse es muy primario, entonces el vestirse delimita espacio. Hoy estamos en una galería y cada obra tiene su espacio, ¿no? Sí, Cada cuadro, no es lo mismo ver un cuadro apilado en una bodega que un cuadro colgado rodeado de una pared blanca, como tenemos hoy acá. claro. Entonces el vestirse también habla un poco de eso, de este espacio que necesita esa persona. Y no solo el espacio físico o espacio áurico, energético que tiene alrededor, sino también es una herramienta muy, muy visual. Entonces, si tengo cierto tipo de tela, puedo contar que tengo dinero sin contarlo verbalmente, sin que me conozcas. Mm. Hoy con la globalización y la masificación y mil cosas que pasan en el medio, es un poco más difícil y siento que la gente hoy está jugando más que nunca el juego de la pertenencia. De hecho, México que tiene una palabra hermosa que es las inventadas, donde la gente usa recursos para mostrarse que tal vez no le pertenecen, pero no porque no puedan pertenecerle, sino que no son de lo que debería ser para su círculo, que para mí me parece buenísimo lo que está pasando, ¿eh? O sea, es una observación. Pero lo hace no para jugar, sino para demostrar que es más de lo que es, Claro, claro, como en claro. un cierto... Como el libido, casi, casi, Sí, mostrando, entonces se crean como estos gemelos digitales que son como una contracara a la realidad de la persona. Entonces la persona muestra algo que no es y mm, pretende ser algo que le interesa hacer, pero no sabe muy bien cómo hacerlo, porque tampoco conoce las leyes de ese nivel o ya. de ese círculo social o de... Pero siento que, o sea, es muy interesante lo que está pasando ahora. O sea, es muy jugoso, porque antes no había acceso a todo, nadie, digo, y hoy estoy un poco en contra, pero digo, también forma parte de las reglas de juego de hoy. Estas cosas como Temu, Shane, los chinos produciendo en masa, Mm. que tenés, no sé, salís del Fashion Week y a los 2 días tenés la bolsa, el vestido, digo, y se ve igual. Mm. Entonces, la gente necesita que se vea igual, necesita pertenecer, necesita demostrar que forma parte de eso. Sí, también supongo que dentro de ese sistema industrial, ¿no? O capitalista que trata de vender, ¿no? A muchos gustos y etcétera, pues hay un tema ahí pues, curioso de marketing, ¿no? Como de cómo brandeas algo para que se vea o para que sepan que es de tal lugar, que tiene fama, ¿no? Porque creo que vi el otro día algún reel de un diseñador como muy crítico a su industria, que él es italiano, y literal habla de que pone una bolsa, no sé si has visto, pone una bolsa enfrente, le empieza como a coser Ujú. y te va platicando, no, esta bolsa toda realmente se hizo como en China, ¿no? Y la hicieron muy barata, ¿no? Con otros tipos de materiales, etcétera, o materiales buenos igual, ¿no? Y aquí en Italia solamente le ponemos un cierre y de la nada en vez de valer $22, ponle, vale $2.200, ¿no? Solo por decir que es italiana, entonces ahora vale el doble. Porque también es esa, supongo que habla de esta jerarquía geopolítica, ¿no? O sea, de dónde vienen las cosas buenas o por qué el valor se ve como se ve, ¿no? Sí, sí, está creado. Para mí lo bueno de ahora es que las reglas se están rompiendo. Mm. Siento que, no solo en la moda, digo, estamos como en un momento muy, muy así como bisagra entre lo que era antes y lo que va a ser después, que no sabemos tampoco mucho. Mm. Eh, no sé, siento que estamos como en un momento como cuando apareció la fotografía, donde se replanteó la pintura de Caballete.
¿Para qué pinto si no representa una realidad? Si lo hace algo más rápido, más barato y más eficiente. Siento que hoy con la moda está pasando un poco eso, digo, y ahora con todo esto que está pasando con Trump, China, Estados Unidos, es tan masivo el lujo en un punto por las copias, porque uno también con la sobrecomunicación y el sobrecontenido que tenemos te das cuenta que no se hacen 5 bolsas de una marca, se hacen miles, Sí. millones. Entonces hoy abrís TikTok, Instagram y tenés a 1000 influencers haciendo unboxing de bolsas de lujo, que antes era como todo un poco más misterioso y ese misterio se perdió y al perderse el misterio se pierde como esa aura que tenían alrededor las cosas, como que ese velo se destapa y, y ahí empieza como la crisis que siento que es en la que estamos ahora. Regresando un poco al lado histórico, que me gusta que vienes con un background ahí que comprende estas cuestiones como de etiqueta francesa, de la nobleza, etcétera, pero también el hecho de que la industrialización o primera industrialización realmente viene con textiles. ¿Qué me puedes decir más sobre ese momento? Evidentemente antes pues, todo era más manual, ¿no? Y no existía eh, como esta automatización que después se hizo en masa o a nivel industrial, ¿no? Pero, y bueno, empezamos con ese background. Bueno, fue un salto, digo. También hay algo muy interesante de la industrialización que es la estratificación en un buen sentido del acceso, ¿no? La masificación del acceso. Antes no cualquiera podía permitirse tener un traje, un vestido, y la gente con menos recursos, la gente pobre, usaba la misma ropa toda la vida, tal vez. Se le iban pasando como las madres a las hijas, las tías, y se iba reciclando esa ropa. Y siento que la masificación y la baja de costos le da acceso a un montón de gente más a tener la posibilidad de adquirir prendas, de jugar con eso, de pertenecer. Digo, Aunque también hay yo siento que esta versión es más como occidental, es más europea, ¿no? En la versión de Europa sí es que pues se usaba la misma prenda, ¿no? Si eras pobre, etcétera. Pero siento que, tipo, hablando de México, ¿no? Aquí realmente yo creo que producir tus propias cosas y usar la naturaleza que encontrabas como para crear fábricas impresionantes también como algodón y cosas así, pues también eran común en diferentes gremios, ¿no? Pero es justo, creo que estamos en esa fábrica, ¿no? Hablando de literal estas cuestiones como de textil, en donde sí se utiliza como esa noción como occidental de fashion para universalizarla, ¿no? Porque me imagino que igual en China pues tenían ellos, o sea, si sí, otra tienes un estética. Sí, árbol sí, que sí, sí. tiene cierta fibra, pues puedes hacer tu propia ropa, ¿no? Ujú. O alguna planta. Entonces, sí, ¿cómo ves esta cuestión? Igual. Em, Sé que es es mucho, complejo, es pero complejo. La claro. colonia, la manufactura. Ujú. em, Metámonos, me encanta. a ver, sí es cruel, me parece, ¿no? Como la mirada que tenemos en Latinoamérica del vestirnos. Mm, Es una mirada muy eurocéntrica, es una mirada muy distante a lo que sucedía acá. Siento que Oriente conserva un montón, ¿no? Oriente, África también conserva un montón más, a pesar de la industrialización y la... mm, Creo que Latinoamérica, tal vez Brasil, es el país que más lucha o que más empuja, México también en un punto, pero, pero nos colonizaron muchos, o sea, nos vendían ellos un producto que nos sacaban a nosotros la materia prima. mm. Entonces ellos decidían Claro, qué claro. producto era y bajo qué normas. Y como nosotros acá estamos tan colonizados y como hablábamos hace un rato, somos unos países tan nuevos, tan reiniciados, eh, no tenemos un lenguaje previo que nos dictamine, Mm, porque nos lo aniquilaron y nos impusieron otro, porque
el de ellos estaba bien y el nuestro no. Mm. Entonces, volviendo siempre como a la base del demostrar a dónde estoy, a dónde quiero estar, y también por una cuestión de supervivencia. Digo, si yo no me vestía como ellos me decían, me mataban. Mm. Entonces, Sí, o como me querían mostrar a los demás, exacto. ¿no? Entonces, Claro. por más que no quisieran o que estuvieran en contra, había una cuestión de supervivencia también. Y ahí volvemos a esto de que es mucho más complejo de lo que mucha gente piensa el vestirse. Mm. Mucha gente lo ve como algo superficial, de bueno, elijo una ropa, porque siempre se imagina, ¿no? Como esta figura medio fashionista, medio vacía, medio hueca, medio que le interesa comprar y demostrar que tiene y no le interesa nada más, solo como cuál es su nueva bolsa, cuál es su nuevo pantalón, sus nuevos zapatos. Pero es mucho más profundo y complejo. Sí, claro. Sí, sí me parece curioso, creo que hablando de un artista que ha rehusado espacios que son de cierta manera ruinas, en México Ujú. hubo pues un movimiento inglés como de fábricas textiles, ¿no? Tanto en Hidalgo como en Michoacán, fuera de la ciudad. Eh, y por ejemplo Javier Marín, este escultor, le mando un saludo, sé que retoma un espacio que ya era, te digo, como una ruina pues, industrial Ujú. moderna, y ahora está creando como un espacio en Michoacán donde, creo que en Uruapan específicamente, en donde pues está tratando de abrir una residencia ahí de artistas, pero también de diseño, pero también, o sea, como combinándolas, ¿no? En esta nueva mirada, pero, pues sí, lo extraño es que en muchas instancias, bueno, las tecnologías supongo que evolucionaron igual y dejaron atrás estas cosas o por cuestiones geopolíticas del pasado se abandonaron. También es el caso en muchos lugares en India, ¿no? Con el caso de los ingleses ahí con su imperialismo y colonia, en donde hay muchos residuos de una industrialización y se vuelve parte del paisaje y es algo Sí, extraño, y de ¿no? la precarización y Sí, de la sí, sí, explotación. claro, Sí, sí, digo, es como... Es el extremo de lo que nació en ese momento. claro. Lo interesante ahora me parece que gracias un poco a este sobrecontenido y a esta metareferencia en la que estamos viviendo y esta sobreproducción y esta sobreventa y sobreestímulo que tenemos ahora, Sí. hay como una vuelta a lo manual, a lo artesanal, a la pausa, ¿no? Siento que hoy lo que necesitamos es esa hoja en blanco en la revista. Eh, Sí. a tener ese respiro, a volver a encontrarnos, digo, porque esa hoja en blanco no nos muestra nada más que a nosotros mismos en ese momento. Entonces el lujo siento que ahora apunta a volver un poco a eso. Mm. Siempre el lujo se alimentó de, volviendo al marketing, digo, como de las clases más bajas o de las culturas más explotadas o reprimidas, ¿no? Porque como nadie quiere ser pobre y nadie quiere ser excluido, y el lujo quiere estar por sobre todas las cosas, Mm. el lujo va a donde la gente no quiere ir, Mm. un poco. O sea, es como contradictorio, ¿no? Porque tenés esta cara de que el lujo es pertenencia, no es que todos tienen la bolsa con el logo y bla. Pero después, un poquito más allá, como hasta que la bolsa llega, lo que va pasando en el backstage es que las miradas están puestas a donde la gente no está mirando. Mm. Porque en esta escala de que todos queremos estar como un escalón más arriba que otro, eh, el que está más arriba, cuando el de abajo se le quiere subir, ¿a dónde salta? Tiene que saltar abajo. Mm. Naomi Klein lo explica muy bien en su libro tan famoso No Logo, donde las marcas en Estados Unidos apelaban como al Bronx y a la cultura negra Mm. y al rap, ¿no? Como para sacar de ahí inspiración. Y siento que ahora el lujo está volviendo como a lo manual, Mm. a esa pausa. No por nada, Loewe, por ejemplo, es una marca que de estar olvidada es una de las del top 5 de marcas de lujo hoy, top 5, top 10, en menos de 10 años. Y ellos, su gran discurso es el craft, digo, como lo manual, es esa pausa, es
ok, no te quiero vender, te muestro que las cosas se pueden hacer de otra manera y que las cosas llevan tiempo. Y siento que, volviendo como a esto, ¿no? De que la globalización y la explotación, creo que es un gran momento para las culturas, especialmente para Latinoamérica, de revalorizar su valor agregado en el mundo. Siempre fuimos como una cuna de manufactura y una cuna de artesanías y siempre fue como algo medio, Sí, bueno, un tejido, ni idea. no se le daba el espacio, ¿no? Bueno, aunque se supone también tipo en Mérida, en donde tienes como cientos de haciendas y Mérida vivió aparentemente aislado por mucho tiempo dentro de ya lo que era la República Mexicana y el virreinato también y así, porque no había como formas de llegar más que marítimas, o por la jungla que te toma muchísimo tiempo en cruzar. El Enequén se vuelve como parte de esa industria que hace que crezcan muchísimo estos lugares que son así, los ricos de la Sí, 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 sí. época que traían Era a su oro. los... Sí, y traían al diseñador francés, quien sea, ¿no? Europeo más que nada, como a venir a la hacienda y hacerla y crearon como esta onda, pero pues todo también nace de esa, como de ese producto primario que era pues interesante, que probablemente realmente empieza con los mayas, ¿no? O sea, es Sí. una onda ahí muy Sí, pero extraña que nombraste se... algo no menor que es, usaban en Enequén y traían un diseñador francés o un diseñador italiano. Sí, extraño, ¿no? Bueno, Buscando la validación, ¿no? Cómo claro, incorporar eso que ellos, claro, o que hoy en día todavía se cree superior o mejor, claro. o que tiene una mirada, digo, ¿por qué una bolsa made in Italia? Como made in Italia es más cara que una bolsa hecha en México o hecha en En China. Senegal o en China o en donde Congo. sea, digo, no Sí, importa. claro. Eh, Digo, y creo que hoy la oportunidad es volver a mirarnos, ¿no? Aprovechar esa pausa que necesitamos todos tener de como este contenido y esta sobreestimulación que tenemos todo el rato, a volver a mirarnos y volver a mirarnos, perdón, a volver a vernos y entendernos como que sí tenemos el poder y sí tenemos decisión y sí tenemos diseño y sí tenemos mirada. Eh, no Claro. necesitamos validarnos. Hoy los ojos del mundo están puestos en Latinoamérica. Eh, o sea, en los últimos Fashion Weeks, los directores de casting dicen que, o sea, lo latino es the new black. O sea, Japón mira a México, Europa mira a México, Estados Unidos mira a México, América mira a México. Digo, es un gran momento. Y en esta cosa de siempre estar al lado de o compararse con, desde la colonia con España, con Italia, con Francia, desde la globalización, hablo de México puntualmente, al estar al lado de Estados Unidos, digo, siempre están como, o se sienten, una mirada que tengo así como un poco outsider, se sienten un poco menos por compararse con eso, pero se olvidan que son uno de los Sí, 10 países más grandes y más importantes del mundo. claro. Entonces hay un gran poder hoy en Latinoamérica y México como puerta de entrada, ¿no? Claro, claro. Por lo grande que es el país, por la cantidad de gente, por el mercado, o sea, por los capitales que hay acá. Sí, que mucha gente creativa, ¿no? Metida. Muchísima. Digo, pero sí, supongo que no es, o sea, evidentemente México, hablamos mucho como de, justo, de estas nociones de nación-estado, en donde es como una nación-estado la que crea. A veces sí escuché a otro amigo que vino a un podcast decir, es que no es México, son Méxicos, no es Argentina, son Argentinas, Exacto. no es Brasil, son Brasiles, igual en el resto del mundo, ¿no? Supongo que de ahí viene No, y ya de base, digo, esa tenemos el diferencia. idioma que es, si no la extensión de tierra más grande que habla el mismo idioma en el Claro, mundo. claro, Y nos olvidamos de eso. sí, Nos estamos peleando entre nosotros, cierto. entre quién es más derecha, quién es más de izquierda, quién produce más. Sí. Y nos olvidamos que tenemos un gran poder, que todos hablamos el mismo idioma y todos podemos comunicarnos y todos... Las luchas de todos son las mismas, en el fondo. Sí, y qué extraño, obviamente venimos de una historia en común, obviamente viene de de una colonialidad, por no decir de la misma forma colonialismo, como lo hicieron los franceses y los ingleses, ¿no? Pero la colonialidad de
de Hispanoamérica, ¿no? Es muy específica. Y sí es verdad que sí nos debemos preguntar cómo chingados es que nos gusta pelearnos entre vecinos, ¿no? Yo sí pienso que es un tipo de instinto, a veces instinto no es la mejor palabra, pero sí un tipo de tribalismo comunal que nos gusta marcar, ¿no? Y decir como desde que existen las naciones-estado, no, aquí es mi frontera, el otro empieza allá, ¿no? Y nos vemos como otros en vez de como lo mismo. Y sin dudar, Hispanoamérica es la cosa más culturalmente más cercana que se puede imaginar. Hoy tal vez en cuanto a dimensiones podrías pensar en algo como Rusia o China o no sé, otros naciones-estado que tienen como esa cantidad de gente, ¿no? Pero China es una nación, Exacto, eso te iba a ¿no? decir. Es la diferencia, es algo extraño. En Argentina hay una frase de una época de la literatura muy interesante que dice, los hermanos sean unidos, esa es la ley primera. No sé si la estoy diciendo bien. Tal vez en Argentina me van a matar por esto. Y termina como que si no sucede, se los devoran los de afuera. De hecho, a lo que hablabas, hay una frase de la literatura argentina de un libro muy importante, se llama Martín Fierro, que dice, los hermanos sean unidos porque esa es la ley primera, tengan unión verdadera en cualquier tiempo que sea, porque si de ellos se pelean, los devoran los de afuera. Sí. Tal vez me confundí un poco por la dislexia, pero habla un poco de eso, ¿no? De que incentivaron a que nos peleemos también. Claro. Sí, la bien conocida por ciertos historiadores, la leyenda negra y la leyenda rosa, ¿no? Sí, o del divide y triunfarás, ¿no? Ajá. Entonces, tenemos mucho de eso en el inconsciente consciente todavía. Sí, claro. Al final somos dueños de poco en nuestra conciencia, ¿no? Muchas creencias que tenemos son colectivas, que no provienen de tu propia libertad o tu propia 100%. iniciativa, Estamos muy sesgados. intencionalidad. Muy sesgados. Pero a lo que regreso con el quote de cómo comenzamos, ¿no? De Octavio Paz, de usar este lenguaje colectivo para crear esta libertad. Creo que sí, el chiste justo no es caer en esta idea de no los enemigos, no de que son mis vecinos, ¿no? Sino siempre he dicho que alguien que utiliza un lenguaje para dividir es preocupante y realmente Siempre. nos deberíamos enfocar en lo que une, ¿no? 100%. Em, De hecho, en la moda está ese debate, ¿no? Del buen vestir, del buen gusto, que divide. claro. Eh, Pero es una cuestión real. Obviamente en el arte sí. contemporáneo es evidente. Para ti, ¿qué implica gusto? Más allá del buen gusto, yo creo que ya darle una moralidad, ¿no? De bueno o malo, creo que es una cuestión ahí ya cultural arraigada. Pero, Sí. ¿qué es el gusto? Si nos metemos a esta noción. Sí, bueno, a la estética, ¿no? Entonces tenemos que remontar. Pero creo que lo podemos categorizar como por ahí, no sé si necesitamos rotularlo como o de alta complejidad y de baja complejidad. No sé, para mí no hay un buen gusto o un mal gusto, sino que hay contextos distintos, que es lo que más nos cuesta entender a todos. Claro. Digo, el otro elige frente a un contexto, a unas posibilidades, a un grupo, a una familia, a un trabajo. Y como generalmente los que dictaminan el buen gusto son las clases sociales más altas, Sí. el vestir o el habitarse o las decisiones de las clases más bajas son muy juzgadas. Pero también son las más lúdicas a veces. Porque más hoy en día, ¿no? Volviendo a la globalización, que creo que es nuestro gran problema hoy, ¿no? Esta cosa de que todo está en todos lados al mismo tiempo, todos vemos las mismas referencias, todos vemos a los mismos influencers, todos los influencers se visten igual, todas las personas nos vestimos igual. Se pierde parte como de esa identidad y ese juego, que es un poco lo divertido también para mí de la moda. Siento que en ese, volviendo a lo que hablamos al principio, ¿no? En ese vestirse y en ese habitarse y en ese mostrarse, uno también puede jugar a tener varios personajes.
Eh, Bueno, sí, sí hay una cuestión extraña en eso, ¿no? Que dices, porque si en lo lúdico también existe esta cuestión de homogeneizar como a todos, en Ujú. parte, ¿no? Si todos fueran parte de esta media, ¿no? Creo que se viviría una economía global así como utópica o algo extraño, pero chances distópica más bien, ¿no? Bueno, Susana Solkin, la directora de la carrera indumentaria cuando yo estaba cursando, habla, ¿no? Como un futuro un poco utópico, distópico, en el que todos vamos a terminar vistiéndonos como con unas túnicas, ¿no? Mm. Todos iguales y que cada uno medio que la va a customizar. Uno la va a hacer más entallada, uno le va a hacer, la va a teñir, otro le va a poner unos parches, uno le va a agregar un cierre, pero la base va a ser la misma y creo que estamos yendo un poco hacia eso. Aunque yo siempre siento, bueno, presiento tal vez que nuestra experiencia, ya que se da a través de nuestras emociones primarias, ¿no? Nuestra forma de, a pesar de estar al lado de otra persona en la misma línea, la Ujú. línea que yo veo es distinta, ¿no? Entonces creo que Sí, al final esa relatividad que existe en un fundamento físico, ¿no? Un saludo a Albert Einstein. Pero hablamos de esa relatividad como algo que como en la experiencia o en la fenomenología de nuestro ser siempre tiene una implicación, porque también nacemos con otra genética, aunque seamos hermanos y crezcamos en el cien por mismo ciento. lugar, ¿no? Pero te hago como la contracara. Venga. Cuando el paradigma y la cosmovisión es tan fuerte y es tan marcada, y todos necesitan responder a eso, ¿no? Hoy todos necesitan responder a una métrica, a un número de likes, a un número de views, a un número de... Pasa en la música, pasa en el arte, pasa en todas las áreas, ¿no? Y cuando el algoritmo responde a lo mismo, ¿no? Perdemos un poco el azar también. Como esta cosa de enfrentarnos a la sorpresa, a lo que no vamos a saber. Y al todos responder hoy a esas métricas y al ver las mismas referencias y al olvidarnos de que a veces hay que entender los contextos y entender de dónde vienen las cosas, estudiar, eh, todos terminamos haciendo lo mismo en un Sí. punto. Aunque, O sea, digo, dando otra, de nuevo, rebotando ujú. esta pelota de tenis. Sí, sí, sí pienso que hay una, como tú, ¿no? Que hay una hegemonía, digamos, como en cuanto a qué debes de consumir o cómo. Al final sí creo que también el mercado hace que tú puedas caer en ciertas cajas que no son iguales, ¿no? Sí sirven al mismo propósito, Exacto. ¿no? Pero al final esas cajas extrañas en las que te quieren meter, pues tienden a necesitar de gente creadora que crea como este movimiento hacia la indignación o hacia el Bueno, cambio, sí. ¿no? O sea, el arte como gran ejemplo, no como gran motor social, Sí. donde el arte empieza a revelarse y a plantear en un momento como mostrar otras realidades o hacer pensar y dialogar, ¿no? Como este diálogo estético que se tiene con la obra. En la moda pasa, pero estas cajas que vos decís empiezan como cajas distintas y se normalizan muy rápido. Porque los alternativos son alternativos, pero son todos iguales. Los aesthetics o los clean look o los, no sé, slow wherever, son todos iguales. Entonces, la oportunidad para mí está en volver a abrirnos a esta cosa de lo random, ¿no? A volver a encontrarnos con el azar. Uno entra a YouTube hoy y ve lo que quiere ver. No te encontrás, no es como entrar a una librería y buscar y decir, a ver qué tapa me llama la atención, qué lomo, qué color, qué textura. Y por ahí lo que leo no tiene nada que ver o no es inerte a mis necesidades o a mis preguntas, pero me hace a mí también. Entonces siento que hoy estamos perdiendo un poco eso. Sí. Y en esta era donde más recursos tenemos, o sea, audiovisuales, de creación, estamos con la inteligencia artificial, nos puede hacer un guión, tenemos cámaras todo el tiempo como nunca, o sea, las cámaras de los teléfonos hoy son las cámaras, son mejores que las cámaras con las que yo empecé a trabajar. Eh,
y es donde menos cosas creativas hacemos en un punto. Volviendo a lo mismo, todos estamos respondiendo a una métrica. Los artistas, los músicos hacen canciones para que tengan fama en TikToks porque eso es lo que da dinero. Entonces, Claro. y que al tener tanto recurso también todos somos creativos, pero todos sienten que son muy creativos. Y para mí hay una frase que yo tengo como con mis amigos y mi círculo, que ser creativo no es saber bajar referencias, no es solo saber bajar referencias. Sí. Digo, es eso. Cuando las cosas están vigentes, ya no están... Digo, uno que genera imagen y uno que genera y tiene que tener el ojo un poquito más atrás. Digo, no sé, cuando no sé, a un insert, la punta cuadrada del zapato. Digo, cuando está en la vidriera y la foto está hecha, ya es tarde. No tenés que hacer punta cuadrada en ese momento. Depende a quién vendas también, ¿no? Pero si uno quiere ser creativo y quiere indagar y quiere explorar, y tiene que ver de dónde nacen las cosas e indagar un poquito más. Claro. Porque si no pasa eso, todos terminamos viendo lo mismo y haciendo lo mismo. Claro. Sí, el contexto histórico, de dónde venga, antropológico, curiosidad. O sea, el algoritmo tiene algo increíble y algo nefasto. Claro. O sea, que a todos nos termina mostrando lo mismo. Y mientras más lo mismo veamos, más lo mismo nos muestra. Y más lo mismo consumimos. Y más de eso nos llenamos. Entonces, es nuestro margen de referencia. Y cuando uno deja de ver, como en esta cosa un poco más obtusa, esos contextos o esas miradas o esas realidades distintas también, ¿no? Como eso para mí es muy importante. Entender que uno tiene muchos sesgos de la realidad que uno vive. Claro. Bueno, curioso. Si podemos cambiar un poquillo de tema, te quiero preguntar más bien, dices que eres un creador inmersivo y la pregunta es, ¿cómo haces que un espacio se vuelva inmersivo o emocional, como describes? ¿Cuál es tu método? Si no quieres decir secretos tuyos de método. No hay secretos, pero... no hay secretos. Y algo muy importante que siempre está como haciendo eco en mi cabeza de la directora de él con la que trabajé, la directora de moda Dolores Navarro Campo. Ella me decía siempre, el que es generoso con las ideas. Me parece que no tiene que haber secretos en esas cosas. Claro. Y las ideas no son nuestras, ¿no? No. Y nada nos pertenece, ¿no? Sí, claro. Todos somos puentes o facilitadores, digo. Y el que es mezquino con las ideas es porque siente que tiene pocas. O que puede tener pocas. Yendo al método, es curioso. Hilándola con la pregunta anterior, en esta sociedad donde todos nos piden levantarnos a las 5, ser del club de las 5 y hacer no sé qué y salir a correr y bueno, lo mismo, ¿no? Todos tenemos medio la misma vida y desde la productividad y la creatividad se nos exigen como estos métodos de hacer un brainstorming y buscar referencias y... Yo tengo como otra búsqueda mucho más personal, digo, también porque estudié arte, entonces entiendo que el motor puede salir desde otro lado. Sí. Para mí, lo inmersivo y lo emocional salen desde el hogar. ¿El hogar? Sí. Para mí, mi casa, mi templo, paso muchas horas y mucho tiempo en mi casa, entonces es muy importante que sea un entorno inspirador. A veces termina siendo medio un búnker. Claro. ¿no? Sí. Que uno se escapa de la realidad o de todo lo que pasa afuera y se vuelve como en contra, pero sí, para mí la casa es mi método, es mi juego. Me gusta como crear sensaciones en mi casa, me gusta sentir cosas en mi casa, me gusta... No sé, yo trabajo mucho desde observar la sombra, ¿no? Porque puede ser medio filosófico, medio New Age tal vez, no lo voy a decir, pero... Está hablando aquí de Jung, digamos. Sí, exacto, justo. Okay. Digo, donde hay sombra, hay luz, ¿no? Y si uno ve solo la luz, está velado. Sí. Entonces, siento que observo mucho las sombras de mi casa, cómo gira el sol,
cómo le pega a los objetos, el brillo. No sé, qué plato elijo para la comida que estoy cocinando o que cocino en mi casa. Qué vaso elijo para lo que estoy tomando. Entonces, todo empieza a tener una intención. A veces es notoria, es leíble, a veces no, pero siento que es importante ponerle alma a las cosas. Los objetos como objetos, más ahora en esta cosa industrial, ¿no? Que lo produce una máquina, no Sí. tiene registro humano. Pero uno tiene esa capacidad como artista, como creativo, como ser, de crear ese puente como entre lo tangible y lo intangible. Entonces, para mí mi método nace desde ahí, en uno como ponerle esa mirada o esa intención, ese símbolo a ese objeto, entonces cobra otro valor para uno. Entonces la casa para mí se transforma en un templo o en un altar donde uno llena de significados, trayendo a Jung, ¿no? como referencia, y donde uno ve su contexto de otra manera, desde el olor que tiene la casa, desde cómo le pega la luz a ese objeto, a esa textura. O sea, Bachelard es una referencia para ti importante. Sí. Justo. Ok. Entonces uno puede condicionar su realidad, pero no por fingir demencia o hacer como esta cosa medio distópica de la realidad, sino como para crear realidades nuevas. Entonces uno cuando crea realidades nuevas puede crear emociones nuevas también. Claro. Bueno, y se me hace muy interesante justo hablando de un negativo, ¿no? De alguna forma la Ujú. sombra es eso. Eh, Digo, no en una valoración pero sí en parte es la falta de luz, ¿no? O donde no llega la Ujú. luz, o que se me hace curioso porque sí creo que es un elemento que se puede usar de forma muy interesante. Tipo en las pinturas es un chiaroscuro, es Exacto. algo impresionante de ver, ¿no? Como te ayuda a remarcar algo la falta de, ¿no? O Sí, e inclusive esa falta de nota la existencia de también, claro, digo, porque si, no sé, yo tengo este vaso y proyecto una sombra es porque este vaso está recibiendo luz. claro. Y cuando uno se fija como en esa calidad de luz, de sombra, perdón, cuando uno se fija en esa calidad de sombra, la luz se regula sola. Mm, Eso me parece como en algo en lo que me pierdo mucho como en mis momentos de ocio, órale, que es algo que tengo que volver a recuperar. claro. Sí, porque bueno, a ver, voy a nombrar algunas de las marcas con las que has trabajado, que se me hace importante. No, no sé si es tan Como importante. lista, sí, pero más bien porque, o sea, hablando de justo lo que has hecho, pues quiero mostrar tu repertorio, ¿no? Como Maison Margiela, Azaro, Nathan Herbert, Levi's, Ulla Johnson, I Not Dead, Lee My Denim, Maria Scher, Toda Moda, Isadora, Rochas, Aide, Osira, Vulk, Lázaro Berger, Mugler, Ben and Frank, Bombavista, Aldo, Leute, Nike, Adidas, L'Oreal, Asica, Avon, Palacio de Hierro, Coppel, Carrefour, Falabella, Moda Operandi, El, Cosmopolitan, Harper's Bazaar, InStyle, Bad Hombre, Número, Fucking Young, Clients Mag, Yearbook, Siki, The Pinky Prize, The Rakish Gent, Lewis, Libro Amarillo, Four Seasons, Costa Palmas, Andas, Soho House, Herbarium, Idear, Todo Moda Beauty Store, Lavan, Two Toms, perdón. Entonces son muchas marcas con las que has trabajado, Muchas. pero siempre has metido esta cuestión de sombra, Siempre cada, intento. cada uno, me Mi imagino tiene motor su... creativo es ese, digo, a veces sale un poco más experimental, a veces sale un poco más literal, a veces tiene muchas condiciones de presupuesto, de Sí, decisiones, de jerarquías. sí. Eh, pero a mí lo que me deja tranquilo es que mi motor es ese, ¿no? Como hacer un poco una catarsis de mi proceso interno y tratar de, en lo posible, en mayor o menor medida, tal vez alguien sí, tal vez alguien no, dejar
un mensaje desde adentro. Esta cosa medio revolucionaria, ¿no? De ir en contra del sistema en un sistema tan fuerte y tan frío. Claro. Para mí, cuando uno lucha desde afuera y el sistema está tan armado, es muy difícil que el sistema cambie. Pero cuando uno desde adentro empieza a hacer preguntas, empieza, no sé, a meter alguna cosita en una conversación, en una reunión, en un briefing, no sé, en el proceso previo, ¿no? A hacer nuestro trabajo, saque las personas de los otros equipos o los corporativos o gente que por ahí tiene un pensamiento un poco más conservador, se pregunte algunas cosas, siento que ya es una lucha un poco ganada. Porque esas preguntas van a hacer que lea otras cosas o que se interese por otras cosas, entonces puede decidir otras cosas. Sí, Entonces es como plantar semillitas. Justo cómo manejas esa fricción con este tipo de, igual, no sé, marcas, lo que sea, en donde ellos tienen esta estética tal vez como muy conocida, muy establecida, y tú vienes con una propuesta nueva o que es radicalmente distinta y tal vez, obviamente te contratan por algo, ¿no? Pero... Sí, justamente ahí está como el debate, ¿no? Sí he tenido bastantes encuentros conflictivos, por decirlo de alguna manera coqueta, con algunos clientes. Por eso, ¿no? Porque a uno lo llaman porque le gusta lo que uno hace o lo que uno muestra que hace también, ¿no? Porque después uno juega también con eso. Porque uno hace más de lo que muestra, pero quiere que lo llamen por lo que uno quiere hacer. Entonces, cuando te contratan por lo que ven, quieren usar procesos que ellos tienen, ¿no? Entonces, volvemos al anterior, ¿no? Como, bueno, sí, pero quiero que te levantes a las 5 de la mañana y salgas a correr. Bueno, pero mi proceso para lograr este resultado no es ese. Sí. Y creo que lo que a mí internamente me genera más conflicto. No estoy en contra de las cosas comerciales, no estoy en contra de lo masivo, vuelve a lo mismo, ¿no? Como para mí son grandes vidrieras y hay mucho recurso para poder comunicar mensajes. Digo, una marca masiva no es menos que una editorial de nicho. De hecho, la editorial de nicho la vemos 5 personas para alimentar nuestro ego, inflar una burbuja y se queda ahí y nadie la entiende y a nadie le interesa más allá de ese círculo. Pero lo masivo sí tiene mucho poder que llegar a la gente. Y he trabajado con muchas marcas masivas. Entonces, para mí ahí está el desafío y ahí está la lucha. Como, ok, a vos te interesa mi mirada, te interesa mi manera de construir, te interesa mi manera de ver el mundo. Bueno, mi manera de ver el mundo tal vez no nace de la misma manera que nacen todos. Y por ahí no la entendés y por ahí no la compartís. Y en eso está lo divertido, en el debate que genera eso, ¿no? Y a veces pasa que el cliente o es muy conservador o es muy inseguro, o 1000 factores que nos exceden y queda poco y nada, ¿no? De esa motivación o ese impulso que tiene uno. Pero el intento siempre está. Y es lo que me deja tranquilo, ¿no? Como te decía antes, en esto que es tan frío y uno intenta o siente que está alimentando una industria que la gente es súper cruel o que trauma a tanta gente, que no termina de entender o de darle la vuelta a esto, a mí es lo que me termina dejando un poco tranquilo, que por lo menos mi motor o mi lucha intenta cambiarlo. Okay. A veces se puede más, a veces se puede menos. Y hablando de un tema más conflictivo dentro del mundo de moda, pues es conocido que la industria de moda pues contamina muchísimo, ¿no? En el planeta, ¿no? Creo que es la, no sé, cuarta industria que más contamina o que más crea estos productos residuales, ¿no? Que son parte de las, sí, de contaminación en lugares como costales, ya sea de lo que se dice. Sí, desiertos de desechos textiles. Claro. ¿Y cómo ves esa visión? Obviamente el tema que yo logro notar es que obviamente vivimos en un mundo que busca innovación constante, ¿no? Inclusive
dentro del nicho, me imagino. Ujú. Estás como viviendo esta onda de todo tiene que ser nuevo porque es lo que espera como la Ujú. industria, el mercado. Al mismo tiempo hay una creación pues, sobrepopulada, ¿no? por fuera, que viven en residuos, y sé que hay muchas industrias de moda que también retoman este tipo de desechos que pues siempre es curioso, antropológicamente es algo que ya no queremos usar, ¿no? Y eso siempre ha sido un tema problemático, ¿no? A la humanidad no le gusta ver lo que desecha. Lo pone en contenedores, lo Exacto. pone afuera, lo tira, no lo quiere ver. Y es parte de esa sombra igual, ¿no? De la que tal vez hablábamos, de esa inconsciente que nos casa, que se hace viejo, que se Bueno, muere, en ¿sabes? base a eso nace como un poco el sistema de la moda también, ¿no? Mm, Como esto que, volviendo a la revolución industrial de la que hablábamos, se crea para que después de un cierto periodo de años el ciclo se renueve. Pero el ciclo se renueva cambiando un eje de la prenda o de la tendencia. Morfología, color, textura. Por eso, ahora que nosotros estamos reviviendo de es usada cuando era joven, que nos está mm, empezando a tocar a nosotros, que nos lo decían nuestros papás, sí es, pero no es. mm. Para que no uses el mismo, para que uses uno nuevo. Y sí es súper cruel. O sea, deja una huella de carbono, contamina. Sí. eh, Sí, muchos químicos en la sí, ropa pueden sí. afectar el agua, etcétera, ¿no? Y hay una cosa como de consumo y de acopio y de tener y tener y comprar y tener lo último. Y en esta cosa, digo, no lo voy a negar, he trabajado con marcas de fast fashion o muy masivas y sí es una pregunta que uno se hace todo el tiempo. Mm, Eh, pero también miras para el otro lado y muchas lo intentan hacer bien, eh, muchas no. Y mm, es súper cruel y es algo que es muy difícil de luchar, ¿no? Porque también responde a un consumo masivo, claro, desmedido. claro. O sea, la gente compra sin pensar. La gente compra una remera en China que está hecha en India o en Tailandia, entonces la remera va de Tailandia a China a un depósito y de China va a un container, a un barco, a un avión. Entonces uno paga, no sé, $1, dos, cinco, no importa, $0,5 por una remera, una playera. Eh, ¿Y cómo se costea todo eso? O sea, Pues hay cierta explotación, hay un pero sí, precio que claro, alguien paga. claro, claro. ¿Qué es el trabajo humano? Bueno, Es la contracara de lo que hablábamos de la masificación y el acceso. claro, claro. Digo, está buenísimo porque da un valor agregado y da un montón de trabajo a mucha gente. Sí, Digo, desde, no sé, el que produce la ropa, el que produce el botón, el que produce la bio, el que confecciona la prenda, el que hace los moldes de la prenda, el que el que diseña, diseña, el taller. O sea, solo eso el para que la prenda fotógrafo, sea. Y después la parte audiovisual, ¿no? Todo el claro. equipo audiovisual. Después la parte de retail. O sea, el que Mm, arma la tienda, el que limpia la tienda, el que está en el depósito, el que está en la bodega, el transportista. O sea, la cadena de valor agregado es casi que infinita. Siento que es una de las pocas industrias que tienen una cadena tan grande. claro. Entonces le da trabajo a mucha gente, pero como contraparte hay mucha gente precarizada y explotada. Es un debate muy grande, Claro. muy, muy grande. ¿Y qué puede hacer uno? Tratar de que el consumo propio o el consumo del entorno o ir sembrando semillitas. Eh, Siento que decir la industria está mal y poner carteles se viene haciendo hace mucho tiempo y la industria no cambia. Mm, No digo que esté mal, ¿no? La protesta. Súper a favor de la protesta. Pero el impacto que tiene es rechazo. ya, sí, claro. Porque el que quiere pertenecer y el que está consumiendo no va a escuchar al que dice la industria está mal, no consuman, dejen de tirar basura. O sea, siento que hay que estudiar y hay que promover a que la gente tenga curiosidad y que desde la curiosidad nazca un interés Claro, genuino claro. por un consumo un poco más responsable. No, y lo curioso es que creo que
o sea, la mayoría de los textiles hoy probablemente no son orgánicos, ¿no? No, bueno, lo orgánico es muy relativo específico. Claro. Y creo que se ha vuelto posiblemente más caro, obviamente, que comprar cosas orgánicas en Y ciertos sí, el momentos. costo real de las prendas es imposible. Claro, Por eso, en la época monárquica feudal, la ropa de verdad la usaba gente noble, claro. porque es muy caro producir. Y bueno, me refiero a eso porque también, bueno, existe la gran sombra del humano, que también hoy en día pues, es la industria petrolera, que está evidentemente creando pues todo lo que usamos que no es reciclable, a pesar de que nos digan, etc., microplásticos, todos estos polímeros, ¿no?, que encontramos, pues no se degradan, No sé, ¿no? Y lo curioso es que justo creo que parte de la industria de lo que queda es justo estas ropas que son, no sé, pues sintéticos de alguna forma, que sí nos ayudan a tener cosas que van a durar probablemente por siempre. Tal vez no el tinte y luego se envejecen y luego ya que lo lavaste ya se pierde y es esas parte un poco, cosas. pierde pero gana también, ¿no? Bueno, hay que verlo, hay que Digo, cambiar la narrativa, sí. evidentemente, ¿no? O sea, Eh, pero bueno, también digo, en los consumos masivos y que estamos manejando hoy, la producción sustentable no es una posibilidad. mm, Es súper cruel. Pero ¿cuántas tierras tienen que explotarse para cultivar algodón, lino, claro. digo, cuánto territorio, cuánta gente hay que explotar también para producir tanta cantidad de prendas? Mm. ¿Cuál sería el costo de, no sé, es inmensurable, ¿no? Es un debate que no tengo resuelto, pero Pues igual y nuevas tecnologías. 100% digo, Bueno, quiero hablar de eso, pero siento que el mundo sí. todavía no está preparado, digo, fabrilmente, ¿no? Como en la industria, para afrontar tanta demanda, Mm, tanta masificación, desde un lado más orgánico, sustentable. O sea, es porque también tendríamos que pensar en un consumo más local, sí, entonces que la industria se localice, digo, no en esta exactamente. cosa de que diseño en España, Italia, produzco en China, pero el chino le pide al hindú, al indio, entonces digo, hay una cosa ahí como que de golpe, O Bangladesh, sí, que tiene te mucha comida excede, india. Pakistán, no sé, y te excede como desde todos lados. Sí, Entonces, tendríamos que empezar a replantearnos todos eh, qué consumimos y de dónde. claro. Siento que es un debate muy desde el privilegio también, porque hoy nos lo podemos preguntar nosotros porque tenemos el privilegio de preguntarnos. Hay gente que tiene simplemente la necesidad de vestirse y no tiene recursos para pagar, y tampoco su contexto le valida que su denim, su pantalón, se ponga viejo y cuente una historia. Mm, Eso claro, lo puede como romantizar y claro, claro. poetizar uno, pero esa persona se muestra pobre con un pantalón viejo o usado. Y por ahí una persona de otro círculo social es cool o Mm, cuenta todos los viajes que tuviste o todas las vivencias. claro. Es como... Sí, sí, Es... bueno, son muchas cuestiones que hay mm, que cuestionar. Lo que sí es que a mí me parece, por ejemplo, que hay unos cambios tecnológicos muy sí, fuertes. De nuevo, no me refiero a que esto es un progreso. No, para mí no. Creo que justo la idea de progreso tiende a ser problemática en muchas cuestiones o de desarrollo. mm, Viene de contextos muy imperiales, ¿no? sí, muy Eh, reduccionista también. Sí, Como, claro. Lo que sí tenemos hoy en día, que quiero que hablemos un poco de eso, es obviamente que estamos viviendo algo que se compara a esa primera industrialización, ¿no? En cuanto al cambio social, cultural, en donde literal, pues tal vez justo este problema de explotación se elimina con la automatización masiva de este labor, ¿no? Como ya se da en muchos lugares sí, que dejan justo para desglosar o para cuestionar como estas movidas que, pues,
que están cambiando el mundo, ¿no? Que también están cambiando nuestros algoritmos, ¿no? De contenidos, de deseos, de fantasías, Sí, de qué es el status quo y qué no es el status quo. Pero la automatización hoy en día está haciendo otra revolución similar a la que hubo. Ahora tal vez no proviene de lo textil, pero sí del diseño, ¿no? Y sí. de escribir un prompt y tener ya Sí, todo siento desarrollado. que a partir de lo que estamos viendo ahora, al corto plazo, el uso de todo lo que conocemos va a cambiar. El uso, la interacción que tenemos con Internet, con las redes sociales. O sea, no sabemos qué va a pasar, pero va a cambiar. Digo, el hecho de que uno está scrolleando y buscando, ya no va a pasar. Porque uno ya no lo está haciendo. Entonces eso va a empezar a derivar en otras cosas. Y después te hago como en este peloteo, en este ping-pong que estamos haciendo, hasta qué punto uno no está sesgado en este greenwashing, en el círculo de privilegio donde vive, en el interés que uno puede llegar a tener sobre la realidad o el impacto, ¿no? Lo pregunto, o sea, tampoco tengo la respuesta, pero No, es válida. Y creo que sí habla hoy el 90% no se lo pregunta ni puede preguntárselo. Sí, Y no creo que cambie un día para el otro. sí. Sí siento y tengo como... Tal vez es una falsa ilusión, o lo tengo muy romantizado, de que en esta vuelta a que el lujo vuelva a ver lo artesanal y el craft y la pausa y el silencio y lo local, eh, empiece a estratificarse y a hacer una mirada masiva. O sea, que eso se globalice, tal vez tengo como esa falsa Sí, ilusión. que cambie completamente el Sí, estatus normal, ¿no? sí, 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 sí. Una revolución de... Bueno, pero a pesar de que sean temas que puedan colocarse como es por privilegio o tal, el labor, por ejemplo, de este podcast es concientizar, ¿no? Sí, o Entonces, sea, 100%. justamente creo que es abrir los ojos de cualquier mundo que vengas, ¿no? Abrir los ojos a la situación actual, a la descripción que estamos Y haciendo, siento que ¿no? es lo que más puede hacer uno. Digo, volviendo con estos debates con los clientes. Mm. Digo, si uno no intenta hacerles abrir los ojos a otras cosas, si alguien no lo hace en el círculo, con su contexto, con el trabajo, con el cliente, digo, es la única manera de que se desparrame algo. Eh, si no, no va a suceder nunca. Claro. Pero sí es un proceso lento y somos muchos en el Sí, mundo. la concordancia entre burbujas algorítmicas es No, y un los tema intereses de cada problemático. uno, digo, hay gente que no le va a Claro, interesar nunca que la industria sea sustentable, claro. pero no por un interés económico o familiar o de la empresa del papá, porque no le va a interesar nunca. Sí, porque le enriquece a esa persona la situación, ¿no? Sí, saca Probablemente. provecho, consciente o inconscientemente. Entonces, también es un poco necio pensar que uno tiene que ir despertando como gente y sacudiendo. O sea, la gente despierta por el interés que tiene. Uno, vuelve a lo mismo, tiene que ir sembrando. Esto de concientizar y hablar y incentivar a la curiosidad es mucho más indirecto, pero siento que también es mucho más profundo. Mm. Sí, pues esperemos. Veremos cómo Ojalá. balanceamos la sombra y la luz, ¿no? Que al final de ahí parte. Em, ¿Cómo traes una historia o un contexto cultural a tu práctica? Laboral. Sí, en cuanto a tu decisión curatorial, o sea, si la contemplas, a veces me imagino que es como 100%. completamente exenta de... No, no, o no. 100%. De hecho, eh, empezar a vivir acá en México condicionó mucho mi mirada también, ¿no? Mm, Qué veo, qué no veo, a qué le pongo foco. Muchos viajes han sido como un gran quiebre en cómo me percibo y qué me pregunto y cómo construyo mi discurso y mi narrativa. Eh, Me acuerdo que en un viaje a Marruecos, el primero que fui, salgo del hotel, salgo al lobby del hotel y yo había llegado la noche anterior. Y le pregunto a la recepcionista, ¿no? Como,
cómo llegaba a la Plaza Central, al centro de la Medina. Y me dice, no, bueno, qué suerte que te alojaste acá porque salís derecho y llegás. Y yo la miro y le digo, llegué anoche y acá derecho mucho no existe. O sea, son como unos callejones que entran como en un patio, en una casa, salen, se acortan, Ok. es como una telaraña. Y ella me mira como súper fijo y me dice, ¿qué es derecho para vos? Y yo agarro un papel, muy reduccionista de mi parte, y dibujo una línea recta de punto A a punto B. Y me dice, claro, me mira como con una lástima, diciendo, ay, pobre chico. Y me mira y me dice, te propongo que recorras la ciudad pensando que ir derecho es no desviarse del camino. Y por ahí para ella fue una frase más de todos los días y a mí me marcó como un antes y un después en mi manera de verme a mí mismo, de ver a la ciudad, de recorrerme, de pensar mi carrera, de pensar mi profesión, de pensar qué elijo, qué no elijo. Entonces, en ese momento y yo empecé a caminar por la Medina y todo era como nuevo. Entonces mi percepción cambió por una frase. Entonces el contexto y todo lo que a uno le pasa alrededor nos condiciona todo el tiempo y siento que para mí es imposible que no interfiera con mi trabajo. Entonces ya no te planteas cosas derechas, me imagino. No, en ese sentido que lo pensaba, no. Pero sí es importante tener eso en mente cuando creo que estás tomando una perspectiva creativa o 100%. tratando de innovar con alguna idea, porque sí es real que en ese colectivo que nos condiciona, muchas veces pensamos que nuestra decisión es recta y correcta, Exacto. cuando realmente estamos ultra condicionados a ese OCD que todas las personas pueden llegar a tener, ¿no? Unas más que otras, en donde la seguridad y el orden, ¿no? El supuesto orden, Sí, priman. sí, les da ese sentido de seguridad, ¿no? Y validación. Y validación, claro. Pero realmente es importante recordar que justo, me encanta la frase, que un camino que te lleva de un punto A a un punto B puede ser un laberinto, ¿no? Sí. Y eso es curioso que lo lleves pues a tu práctica Sí. en ese caso, ¿no? Con el contexto cultural, por eso Por eso lo tomo, es. digo, como ejemplo de una anécdota que me pasó muy, muy significativa. Pero sí, todo el tiempo. No sé, por ejemplo, Buenos Aires es una ciudad muy gris, preciosa, pero es muy gris y muy melancólica. Eh, y venir a México, que es una ciudad tan viva, tan colorida, tan azarosa, tan desordenada por momentos, hace que la percepción de uno cambie, Sí. que las prioridades de uno cambien. Sí, tener una visión de una otredad, Sí. creo que te da nuevas significaciones, ¿no? En cuanto a Sí. una hermenéutica, digamos, de 100%. un espacio. Sí. El afuera es el termómetro del adentro y viceversa. La doble moneda. Exacto, entonces lo que uno esté viendo afuera o esté descubriendo afuera se lo está descubriendo adentro y eso es imposible que no afecte a tu catarsis laboral. Y si no lo hace, algo más le estás haciendo. Claro, claro. No sé, para mí el único objetivo que tenemos como seres es conocernos a nosotros mismos y ayudar a que los otros se conozcan. El precepto de Sócrates, ¿no? Supongo, para volver a un tema filosófico. Sí. En... A seguir académicos. Sí, bueno, los residuos siguen, ¿no? Como Sí. ruinas en la mente o en el limbo del inconsciente, pero es importante recordar que tal vez esa es la mayor guía, ¿no? Que puede uno tener. Que muchas veces uno se olvida, lo Claro, digo por claro. motu propio. Sí, nuestra amnesia interna es diaria. Diaria. ¿no? O sea, que te despiertas, no sabes ni qué pasó, de dónde vienes, qué está pasando, ¿no? O sea, Sí. ¿cómo me llamo, no? Mr. Nobody, si no has visto esta peli de... Sí, o Severance, esta serie Severance. que está ahora en Apple TV, como esta cosa de desconectarse y conectarse y cuando estoy conectado y bajo qué, digo... Sí. Bueno, sí recomiendo Mr. Nobody como película, que la hizo Jacob Van Dorman, un paisano y flamenco.
en donde literal despierta, creo que se llama, no es, no, bueno, no recuerdo cómo se llama el protagonista, pero es Jared Leto en una de sus mejores performances que he visto en la vida, en donde se lo despierta un hipnotista y un terapeuta en su larga edad, es el único humano ya que todavía muere, ¿no? Porque se supone que llegamos a la inmortalidad en esta utopía. Y él va recordando los pasos que da en el tiempo, ¿no? A través de su juventud, porque le preguntan, o le dice el hipnotista, remember, ¿no? Y bueno, él está buscando qué camino realmente tomó y se da cuenta pues, que es como medio cuántico, ¿no? Que un camino te lleva a otra vida completamente y Sí, nada más costo-oportunidad. sí, das un paso izquierdo en vez del derecho y de la nada, o sea, ya estás en otra Otra realidad realidad. completamente, ¿no? Pero bueno, hablando de Don Nadie, se me hace siempre interesante ese tema de realmente a dónde, qué nos guía, a dónde vamos y que el A al B, pues bueno, es chance de nacimiento y muerte, pero Sí, y es relativo. ¿cómo? Y en el medio pasan muchas cosas. Y somos muchos en el medio. Claro. Eso me parece que volviendo al vestir, no nos tenemos que olvidar de eso. Ujú. Digo, uno no se siente igual cuando se pone un traje y se baña y se perfuma y se pone un zapato recién lustrado. Claro, Uno se como que invoca claro. a una parte de uno que estaba guardada en un armario. Sí, Y te cuando uno posee. te posee, literal. Sí, Y cuando uno está en casa con el pijama, invoca a otro personaje. Y sí, cuando uno va al gimnasio, invoca a otro personaje. claro, Y somos todos esos personajes, claro. todo el tiempo. Y todos esos personajes en el tiempo mutan todo el Claro. tiempo. Sí, es como una esquizofrenia que no reconocemos, Sí. ¿no? Que Bueno, siento que si uno es consciente al 100% en tiempo real, claro. terminaría esquizofrénico. Sí, claro, claro. Y bueno, hablando de estas limitaciones que tenemos, ¿tú estás listo para romper tu próxima etapa creativa o cómo avecinas estas nuevas etapas que buscas? Es una pregunta que siempre cae, ¿no? Cada tanto hay como una pequeña gran crisis existencial creativa. Y como mi trabajo va muy de la mano con mi vida y como mi casa es el motor y el templo de mi hacer, lo existencial y lo laboral van muy de la mano. No tengo esa Entonces, capacidad de separar, como en la serie esta que hablábamos, ¿no? De decir, bueno, en el trabajo hago y respondo y... No, soy un ser mucho más... Me entiendo como mucho más complejo y emocional y claro. que a veces me desbordo. Y es una pregunta que sinceramente me estoy haciendo. ¿Hacia dónde? ¿Cuál es el nuevo norte? Si tengo que pensar un norte. O al sur, de vuelta Exacto, al sur. justamente. Eh, Sí, digo, ¿hacia dónde enfoco la energía? ¿Qué es lo que quiero mostrar? Porque también laboralmente fui muchos personajes e hice muchas cosas. Tuve muchos clientes, tuve muchas etapas. Eh, una etapa de mi vida quise ser súper comercial y ganar dinero y ser masivo y aprovechar eso para dar mensajes ¿no? Y otra etapa quise guardarme y hacer menos y más pensado y más cuidado. más hermético. Sí, Sí, pues más pasa. ermitaño. Sí. Me imagino Y que hoy me lo estoy preguntando. dado que te rige mucho tu propio hogar y ese cambio de sombras que existen ahí, me imagino haces muchos cambios en tu diseño de interiores Sí. Sí, que alimenta otras historias. cada casa en mi vida fue como un capítulo. Mm. Cada lugar en el que viví fue un capítulo distinto y cada uno fue muy distinto al otro. Desde arquitectónicamente, desde la luz que le entraba. Entonces, va muy de la mano de cómo estaba yo en ese momento o en qué hacía hincapié. Y hoy siento que se está cumpliendo un ciclo de haberme mudado a México, ya pasaron 3 años. Mm. Eh, y de hecho justo anoche tuve como una epifanía de dar vuelta a muebles, porque estuve como en un momento de preguntarme qué es lo próximo. Buscando nuevos ángulos Sí, creo para ver que el mundo. uno todo el tiempo lo estaba o lo debería estar buscando. Sí, sí, sí. Pero bueno, ahora siento que es como esa incertidumbre de enfrentarse a la hoja en blanco. Mm.
Que nunca es totalmente No, tabula rasa, ¿no? Como no, diría no es Aristóteles. literalmente en blanco. Claro, claro. Siempre Vienes ya hay, con un bagaje muy fuerte, sí, pues. no es que uno se vacía y... Pero sí hay algo de necesitar como dejar de ladito por ahí, Sí. poner en un costado lo que se construyó hasta ahora y decidir desde otro lugar qué es lo próximo a construir. Tal vez hoy no lo tengo muy claro. Sí. Pues curioso, justo veía alguna noticia sobre esta nueva tecnología de LiDAR que te deja ver Ujú. como diferentes estructuras humanas, ¿no? De Bajo la acuerdo. selva, estoy un poco obses con ese tema, Ajá, sí. increíble, increíble. Y justo me recuerda un poco a cuando se cambia de estas ciudades, ¿no? Que como queda de pregunta siempre, pero ¿qué ocurrió en estos Exacto. lugares? Y creo que muchas veces es, bueno, simplemente dejó de inspirar Ujú. y tuvieron que irse o a la costa o a otro lugar de la selva o a otro mundo donde la Sí. conciencia en la inconsciencia pueda Sí, dar frutos no sé, nuevos. siento que soy como un nómada mental, ¿no? Donde Ujú. dejo de recolectar o de poder cazar, tengo que ir a otro lado. O porque por ahí no me gusta ya lo que estoy comiendo, lo que me está inspirando, lo que me está llenando, o lo que estoy haciendo en ese lugar. Sí, sí, hay No que, quiere decir que uno salga despavorido y tire todo y se claro. pelee con el mundo. No, hay que evitar otras cosas. Sí, la edad y la madurez lo hacen entender Sí, claro. a una otra manera. Pero sí, es una búsqueda constante. Y tengo una duda también en cuanto, hablando un poquito más de cómo nos vestimos y cómo hablamos de esa Ujú. esquizofrenia como interna de día a día, pues te pones otro y eres otro. ¿Cómo ves eso? Alguna vez vi una obra, bueno, un performance más bien ahí, en donde este tipo se cambiaba los zapatos y adquiría otra personalidad solo por el cambio de zapatos. Creó una obra de teatro a través de Ujú. eso. Siempre se me hizo magnífico y cuando lo vi dije, wow, creo que no entiendo yo bien qué ocurre con nosotros al tener esos cambios de imagen, Ujú. ¿no? ¿Tú cómo lo ves, estas cuestiones? Es que es un juego. Es un juego. Y la Inter gente lo tiene que vivir como un juego. O sea, El tema es que olvidas el juego. sí, y sos preso de Claro, eso después, claro. cuando olvidas que es un juego. Em, en estas normas y en esta bajada del buen vestir, el mal vestir, el cómo uno se tiene que vestir, quién dictamina, quién aprueba, quién no aprueba, em, hoy estamos en un capítulo muy conservador del vestir. Mm. Eh, ¿En qué sentido? bueno, estamos en puertas a una gran recesión económica, hay una vuelta de la derecha muy fuerte, Mm. hay tendencias muy conservadoras, el old money, lo aesthetic, todo es muy conservador. Mm. Todos bien peinados, todos en Argentina hay una palabra muy, muy hermosa que es la prolijidad, ¿no? El ser prolijo. Que es cuando todo está impecable, ¿no? Mm. Como la ropa bien planchada, el pelo peinado, no hay un pelo de la barba fuera de lugar. Toda esta cosa que está como muy ordenada y muy clara, el ser prolijo. Acá no existe esa palabra y me da Bueno, mucha sí, gracia. pero sí existe en diferentes mundos Exacto, internos, como esta noción del status quo, pero también es un fundamentalismo, ¿no? sí. Sí, De ideales y y de de ideales. belleza. Y en esta vuelta como al ortodoxo conservador, más de derecha, por decirlo alguna vez, eh, se malvé a la gente que se divierte, Mm. que rompe, que juega, que entiende un poco más y se anima. Porque también lo conservador nace de para mí, ¿no? De una inseguridad muy grande. Mm. Cuando se hizo una norma para que te validen y ser parte, es porque sos en un punto muy inseguro. Sí, Digo, si vos tuvieras la seguridad o el interés de habitarte en el vestir de otra manera, no te importaría. claro. Y siento que eso te lo pueden dar como varios factores. La impunidad, eh, la locura, a veces estudiar, digo, entender que otras cosas pueden jugar y tienen otro fundamento y otro símbolo, signo en Mm. el vestirse. Eh,
y la cosa muy inocente también, Mm. que creo que el mundo conservador se olvida de todo eso. Mm. Y Sí, bueno, lo demás. habla de que estamos viviendo en una estructuración jerárquica poderosa, fuerte, que quiere estar de contrapeso para el mundo posmoderno, que tal vez ya digirió ciertas cosas, pero creo que al final justamente estas tendencias que van hacia la protección de orden, higiene, como la sobrevaloración de Ujú. esto, que da miedo la contaminación de otras cosas, Sí, siento. hablan de esa estructuración y tal vez más absolutismos jerárquicos, ¿no? O sea, Sí, y te diría como postmoderno. pues, sí, Sí, estamos en una cosa muy extraña. sí, siento que estamos volviendo a necesitar volver a etiquetar todo como en la modernidad. Mm. Que es súper importante, ¿no? Porque frente a nuevas inquietudes surgen nuevas palabras y nuevas... No sé si nuevas realidades, porque las realidades tal vez siempre existieron, pero no estaban nombradas o no eran vistas o Claro, eran minorías o lo que sea. claro, Eh, entonces, siento que hoy estamos en una necesidad tan fuerte de etiquetar, digo, no por algo una etiqueta en Instagram, o claro, sea, tan literal claro, como eso. claro, Todo el tiempo estamos rotulándonos y claro. rotulando al otro. Sí, Sí. no sé en qué va a Pues derivar. yo sí creo que habla justo de que estamos viviendo momentos de ansiedad, Mm. ¿no? Y que la realidad del humano es que busca no sentir esa ansiedad, muchas veces en negación de que existe, siento que otras perspectivas tienden a aceptar un poquito más el caos que puede haber, la diversidad que puede haber en ese caos también. Y bueno, el orden nos da cierta sensación de paz y tal, ¿no? Sí, Como ocurrió en la pandemia, que fue algo muy fuerte, que destructura mucho la sociedad, crea caos, hay muertes, etcétera. Nos da tanta ansiedad que creamos un estado de excepción en todo el mundo para sí. controlarlo, ¿no? Pero al final son cosas extrañas, porque inclusive esas reglas vienen de un relativismo cultural que no se pueden fijar ante toda la universalidad, ¿no? que existe. Sí. Y hay algo muy interesante que pasa para mí con el caos y el orden, que son dos caras de la misma moneda, ¿no? Digo, el orden tiene un orden a la luz Mm, y el caos tiene un orden a la sombra. mm, O sea, si se cae un vaso y se estalla, responde un orden. mm, Es un caos. mm. En tu realidad, en tu cotidiano, en tu rutina es un caos. Sí, la Rompiste ley un de vaso, Murphy. se volcó, se manchaste, Sí, no sé. Pero responde a una física. claro, a Digo, una entropía. sí, digo, hay un centro, hay una radiación de partículas, hay... Entonces, todo caos responde a un orden. Pasa que ver el orden del caos es ver la sombra de ese caos. Mm, Entonces, hoy la gente lo que le está costando o lo que nos están incentivando es no a ver esas sombras. claro, claro. Quiere que, bueno, creo que como organismos buscamos muchas veces ser un sistema antientrópico, ¿no? Que ¿Mm? no decaiga y que no... Pero al mismo tiempo sí vivimos en una cultura que niega, No, y en ¿no? esta cosa que decías del progreso, de progresar, de la evolución, de que todo el tiempo tiene que ser más y más y Sí, más y más. crecimiento, ¿no? O sea, Y volvemos a lo de Marruecos, digo, tal vez es no desviarse el camino, pero es un laberinto, no es ni para arriba ni para abajo. sí, sí, sí. Y en esta era de la digitalización donde ganamos un montón de cosas, nos perdimos de Mm, sentir físicamente, como en este plano, ¿no? mm, Y creo que es muy importante que todos volvamos, por eso yo hago el ejercicio mucho en mi casa, a volver a sentir, a tener texturas, mm. a sentir sabores, a sentir olores, ¿no? A que el sol te toque la piel y concentrarte en esa sensación de calor. Tal vez es muy primario, pero digo, hoy nos estamos olvidando de todo eso. Sí, sí, sí. En el metacontexto
Bueno, se literal, pierde. lo digital nos quita lo análogo, ¿no? Exacto, Lo entonces, análogo nos y deja somos seres físicos que sienten, Sí, sienten no solo emocionalmente, claro, sienten físicamente. claro, claro, Tenemos una sensación de gravedad, tenemos una sensación claro, táctil, una sensación de presión, tenemos una claro. sensación de humedad o de, digo, Y de bienestar. y de bienestar, digo, y Claro, todo eso construye al ser. claro. Y en esta cosa tan digital y que todo corre a responder a eso, nos estamos olvidando de todo lo otro. O más, más que responde al ser, tal vez responde al estar, como podemos usar en Ujú, nuestro castellano, en ujú, nuestra súper lengua. sí. Bueno, Emiliano, muchas gracias por haber Por favor. participado en el 13º episodio de Antropoidezos. Un honor poder haber platicado contigo. Gracias. Te deseo lo mejor y suscríbanse a Antropoidezos, es importante para nosotros, cuando menos. Suscriban, denle like. Sí, denle like. Hashtag. Compartan si les interesó. Compartan y bueno, no sé si Bueno, quieres hablarnos gracias. por último, de qué traes ahorita, qué esperas. ¿Qué espero? Estoy en un momento que invito a la gente en el que se sumerja y navegue en preguntarse cosas. No sé si tengo tantas respuestas hoy. Perfecto, me gusta. Bueno, gracias.